Mijos y mijas, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí conmigo. Quiero que continuemos hablando de este tema que iniciamos ayer justamente en la conferencia de prensa del presidente AMLO, en el que él expresa obviamente su inconformidad debido a las revelaciones que hay, las pruebas que existen de esta filtración de información o espionaje abusivo por parte de Estados Unidos hacia México, especialmente de la DEA, de la CIA, bueno, de esas organizaciones de inteligencia, entre comillas, pero que obviamente ya cruzan una línea en la que se conocen secretos de Estado fundamentales para garantizar la soberanía de México en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces el presidente se pronunció fuertemente. De hecho, por aquí en el canal ustedes y yo vimos el discurso completo acerca de este tema en el otro video, en donde dice invasión abusiva. No, de hecho no es la palabra invasión. Le puse algo así como intromisión abusiva de la DEA a México. Entonces, si quieren ir a ver el video completo acerca de ese tema, lo pueden hacer allí. Pero hoy quiero complementar esto con unos videitos que me encontré de algo que yo no sabía. Y es que parece ser que sí existe a nivel histórico diferentes presidentes que presuntamente fueron miembros de la CIA. O sea, presidentes mexicanos que fueron miembros de la CIA y de la DEA, ¿no? Estas organizaciones estadounidenses. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, si está vendido el presidente, de ahí para abajo, ¿uno qué más espera? ¿Sí o no? Entonces, escuchemos estas pequeñas palabras nomás para recordar lo que el presidente dice al respecto y después saltamos a estos otros videos que les cuento y por ahí unos TikToksitos que también me encontré buenos al respecto. Así que hagámosle, como siempre. ¿Preparados? Recuerden, eso sí, antes de que empecemos el video, dejar ese like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Recuerden que esto me ayuda a que el algoritmo de YouTube y de Facebook muestre más mis videos. Al igual que ustedes cuando lo comparten, me ayudan un montón. Así que, mijos, ahora sí, como ustedes me enseñaron, a lo que te truja chencha, nos fuimos, hagámosle. Y lo otro, acerca de la inteligencia, que no es espionaje, pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional. Ya tomé esa decisión. No, y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje. Ha sido más claro. Del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Sí, eso es parte de lo mismo. Sí, pero además, el Pentágono. Recientemente el Pentágono, lo que publicó el Washington Post. Y vamos a cuidar la información. Y tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos, ni se va a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho. Vinculados algunos con actividades ilícitas. ¿Por qué no fue presentado? Porque no vamos nosotros a convertir en mártir a espías o a empleados de agencias extranjeras. Crimen. Somos libres. Entonces,
y qué bueno que salió el tema, porque Proceso, por ejemplo, maneja mucha información de la DEA. No sé qué estaría pensando don Julio Scherer. No sé si aplicaría aquí la ética periodística. Lo de guacamayas que plantean, eso fue un hackeo que se hizo a la Secretaría de la Defensa en México, pero también en otros países. Esa es una acción del exterior. Entonces tenemos que cuidar nuestra información por seguridad nacional. Mejor dicho, lo que él está diciendo ahí es lo siguiente. Cuando otros países tienen acceso a esta información delicada, esta información que son secretos de Estado, donde se pone en riesgo la seguridad de la soberanía de un país, esto, o sea, las acusaciones que él está diciendo, primero las dice porque son reales y segundo, si las está diciendo enfrente del país y del mundo, es porque tiene las pruebas. Un presidente como el presidente AMLO no se va a poner a jugar con información inventada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hay acceso a esta información tan delicada? Hagan de cuenta que ustedes conocen el punto débil de su enemigo, el talón de Aquiles de su enemigo, pues ustedes se le van por ahí porque saben cuál es el punto en donde flaquea, ¿sí o no? ¿Y qué más fácil que poderlo hacer por medio inclusive de su propia cadena de prensa o de periodistas? Entonces, esta información la tiene la DEA, Organización de Estados Unidos, y la vuelve a redistribuir por medio de los medios de comunicación vendidos a los intereses, en este caso de los Estados Unidos, ¿verdad? Y si le pueden agregar otra cosita todavía más de amarillismo o de mentira, pues mejor, dale el toque, ¿no? Dale el toque secreto para que la noticia se difunda y llegue a donde tengan que llegar y entonces se debilite el gobierno, en este caso del presidente AMLO, ¿no? Es un ejemplo, puede ser el gobierno del quien esté ahí. ¿Y qué pasa entonces cuando usted logra darle en ese punto, es el blanco en la parte débil? Pues otros países pueden venir a invadir, otros países pueden venir a militarizar. Entonces, para la muestra de un botón, la DEA viene y dice, no, lo que pasa es que encontramos información de primera mano, pues, en la que se muestra cómo los grupos al margen de la ley o grupos de narcotraficantes están tan descontrolados en México, incluso obviamente así no sea de esa manera, pero entre comillas tienen la información exacta de todo lo que está sucediendo. Y entonces dicen, no, es que ellos se salieron de control porque son los que están distribuyendo e invadiendo Estados Unidos de fentanilo y son los que están en grupos más organizados y las armas y bueno, todo ese tema. Entonces necesitamos catalogarlos como grupos terroristas. Y cuando eso sucede, entonces Estados Unidos ahora sí va a tener el permiso ante los ojos, entre comillas, del mundo para decir si tenemos una excusa. Claro, tenemos una excusa de ir y militarizar porque los queremos ayudar a que puedan controlar la problemática de todos los narcotraficantes y del daño que las drogas se hacen a la humanidad. Bandera, ¿no? Estamos ayudando a que los países que no tienen democracia, los países que están desorganizados, solucionen sus problemas. Pero ahí sí me acordé de lo que le dijo la ministra de Seguridad, Rosa Isela, en la reunión que acaban de tener en Washington y le dice, sean conscientes que ustedes son los que les están distribuyendo las armas, ¿no? De paso les digo. Y que también sepan que el fentanilo no es producido en México. Y también que se encarguen ustedes de su problema a nivel social y mental, de sus jóvenes, de su gente y sobre todo de la distribución de las armas y el negocio que eso representa aquí en Estados Unidos. Básicamente es lo que le está diciendo. Entonces el presidente tiene que hacer estas acusaciones y tiene que mostrárselo a la gente, porque bueno, ni siquiera son acusaciones, porque acusaciones es como cuando uno acusa a alguien que no es culpable. No, le tiene que mostrar al pueblo mexicano y al mundo cómo es que se dan estas cosas. Una cosa es inteligencia y otra cosa es espionaje abusivo. Eso sí es un delito. Un delito es cuando usted va y se entromete, es injerencia
en otro país. Y si se conocen este tipo de puntos, repito, hay excusas para hacer golpes de Estado y para militarizar. Eso es gravísimo. Es lo que la gente a veces de pronto no ve y no ve un poquito más allá del por qué pasan todas estas cosas. Porque Estados Unidos estaba acostumbrado a que los que estaban gobernando México pues eran lamebotas de ellos, como siempre lo han hecho en todos nuestros países, para poder ir a aprovecharse, quedarse con los recursos, saquear, militarizar, destruir y crecer ellos y fortalecerse de esa manera. Estados Unidos, ¿quiénes? No la gente de a pie, no los que están aquí en el mismo sistema que yo, que tenemos que trabajar y pagar impuestos. Esa gente no, esa gente, mi compañero de trabajo pues no tiene nada que ver en esto, o sea... Estoy hablando de los que están arriba, el grupito de élite que toma las decisiones de las fichas que se mueven en el mundo. A esos me refiero. Porque es que la gente a veces es como, no sé, chistosa. A veces. Pero si tú vives en Estados Unidos, ¿por qué hablas mal de Estados Unidos? Pues porque las cosas tienen un nombre y justamente si hay personas como yo y como todos los que estamos de inmigrantes aquí, es porque quitaron y robaron y hicieron tanta corrupción en nuestros países que no tuvimos otra opción. ¿O ustedes creen que la gente pasa desiertos porque qué felicidad tan grande? Qué felicidad tan grande, llevo 20 años sin ver mi familia y sin poder volver a mi país. ¿Ustedes creen que es porque les gusta? ¿Por el sueño americano y bla, bla, bla? No, mijos. Eso no es así. Es porque estamos tan realmente jodidos en nuestros países, nos quitaron tanto que tenemos que hacer esto. Si no hubiera sido así, tendríamos una vida medianamente digna que no nos obliga a emigrar, ¿verdad? Pero bueno, ya me estoy emocionando de más. Continuamos con el tema. El punto aquí es que en los siguientes videos que vamos a ver juntos, les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos presidentes que presuntamente fueron parte de la CIA, de la DEA, de las organizaciones que están en pro del beneficio de toda esta información para los Estados Unidos. Y uno dice, si el presidente está ahí vendido, sí. Si de ahí para abajo todo está ya a conveniencia de ellos, entonces no andamos en nada. O sea, básicamente eso es lo que sucede. Entonces, miremos este videíto, después miramos otro y terminaríamos con el TikTok que les había comentado. Así que escuchemos estas declaraciones. Dice, archivo desclasificado revela que el expresidente José López Portillo tenía un vínculo con la CIA. ¿Recuerda usted que tuvimos un presidente que se llamaba José López Portillo? Bueno, pues resulta que hoy se han desclasificado varios archivos y resulta que se confirma, pues sí confirma porque se hablaba mucho de eso, que colaboró con la CIA durante varios años, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Este documento desclasificado de 1966 fue revelado hoy en una nota del periodista de investigación Jefferson Morley. La operación que involucra a López Portillo se llama Lien Boy. Está relacionada con la grabación en secreto de Disenaus de llamadas en la capital mexicana. Y en una de estas llamadas se intervino comunicaciones hechas incluso por Lee Harvey Oswald en septiembre, que tuvo en 1963. 2 meses, recuerde usted, hay un libro maravilloso sobre este tema, que es una novela, como yo digo, es ficción y no ficción, de Enrique Berruga. Pero 2 meses después, este hombre, pues usted lo recordará, se convertiría en el asesino de John F. Kennedy. Nada tiene que ver una cosa con otra, que quede claro. O sea, son grabaciones que salieron por un lado y grabaciones que salieron por otro lado. Fuerte, mijos. Si hay este tipo de declaraciones, repito, en el que el mismo presidente está vendido, pues de ahí para adelante no hay ni esperanza. Bueno. Veamos este otro. 2 expresidentes de México pudieron ser agentes de la CIA. Este es un poquito ya más larguito, pero bueno, analicemos la información. 10 minutitos. Bueno. Hagámosle, mijos, para que no nos den copyright por este lado. Bueno, nos fuimos. A Víctor Hugo Michel, él es director
editorial del financiero Bloomberg. Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches. Bien, gracias. Pues cuéntanos un poco, porque ayer, de manera histórica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió parte de los archivos secretos sobre la muerte del presidente John F. Kennedy. Así es, Blanca. Ya como lo mencionabas, ayer se iban a conocer miles de documentos que hasta ahora habían estado clasificados en torno a este magnicidio, uno de los más impresionantes de los que se tenga recuerdo. Hoy vamos a pedirle a la producción que nos ayude con un gráfico, porque Raimundo Riva Palacio, nuestro compañero columnista aquí en El Financiero, él publicaba en su columna estrictamente personal que estos documentos que se van a dar o que se van a conocer ayer eran potencialmente explosivos para México. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que advierte Raimundo. En estos documentos, lo que vemos ahí es que se contienen potenciales historias de una subordinación del gobierno mexicano a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Se trataría de documentos en los que figuras históricas de México podrían aparecer como agentes de un país extranjero. Me voy a explicar. Raimundo no tuvo empacho en advertir, Blanca, que la información que se dio a conocer ayer se trata de datos que podrían reescribir parte de la historia de México, así directo. Bien. Con esto en mente, desde ayer mi compañero Raúl Linares y yo hemos estado escarbando en esta copiosa montaña de datos dada a conocer por el gobierno de Estados Unidos. Tú lo viste, ayer estábamos en la redacción, cosa que te encanta, encerrados hasta la madrugada viendo los documentos, y la verdad, Blanca, es que nos hemos encontrado con verdaderas perlas entre este alud de información. Estamos hablando de datos que hasta ahora eran confidenciales y que corroboran esta tesis que apunta a que al menos 2 expresidentes de México, una de dos, o fueron agentes de la CIA, así lo digo directamente, o fueron agentes de la CIA o colaboraban muy de cerca con la agencia estadounidense. Vamos por partes. Primero vamos a ver los involucrados. Aquí vamos a ver el primer gráfico, es el de Winston Scott. Él es el jefe de la CIA, él era el jefe de la CIA en la Ciudad de México entre 1955 y principios de la década de los 70. Un hombre del que mucho se ha escrito y que en estos documentos, vamos a destacarlo, son más de 3,000 documentos los que fueron desclasificados. Para poder encontrar toda esta información, te podrás imaginar que nos tomó bastante tiempo a Raúl, a mí, pero pudimos encontrar muchos documentos de Winston Scott, de este hombre que vemos en pantalla. Él los redactaba, o su equipo los redactaba. Él jugó un papel central aquí en México, creó una red de espías que se conocía en su momento como Litempo. Era un programa encaminado a reclutar a funcionarios mexicanos de alto nivel para obtener información confidencial y privilegiada. Bien, vamos a ver quiénes eran estos contactos de alto nivel. La siguiente gráfica nos va a decir, ahí está. Él era uno de los contactos de alto nivel de la CIA aquí en México. Adolfo López Mateos, conocido, el presidente de México entre 1958 y 1964. ¿Cómo lo conocía la CIA? De acuerdo a los documentos que pudimos encontrar, se le conocía por el nombre código Litensor. Así se le denominaba. Esa es la forma en la que los estadounidenses conocían al presidente de México en varios encuentros en los que les daba información. Bueno, en orden de importancia le sigue otro funcionario muy importante, puede ser otro agente u otro contacto. Se trata del agente Litempo. Nada más y nada menos que Gustavo Díaz Ordaz, Litempo II. Entonces era el secretario de Gobernación en este sexenio, en el sexenio así le llamaban, López Mateos, pues, para que no fuera y posteriormente sospechoso. sería electo presidente de la República. Ahora bien, Blanca, ¿qué es lo que nos están diciendo estos documentos, además de esto que te menciono, de cómo 2 personajes importantísimos de la política mexicana tenían hasta sus nombres códigos en la CIA, Litempo y Litensor? Bueno, vamos a ver este cable. Es el primer cable que encontramos ahí. Está fechado el 27 de noviembre de 1963, es decir, solo 4 días después del asesinato de John F. Kennedy, y detalla que la agencia estadounidense, y tenemos parte de la traducción que hicimos, la CIA, ayudada por la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación mexicana, nada más y nada menos, Blanca, que mantenía un programa conjunto de espionaje telefónico aquí en México sobre disidentes, posibles comunistas, diplomáticos de otros países y personas de interés. El programa se le conocía como Lienboy. Y se especifica, y ahí vamos a ver los nombres en pantalla, que Litensor y Litempo, es decir, López Mateos, los expresidentes, y Díaz Ordaz, podrían ayudar a la CIA a obtener más información vinculada al homicidio de John F. Kennedy. Es decir, López Mateos y Díaz Ordaz tenían que dar la información a Washington. Obviamente estos documentos van a estar disponibles también en la página del financiero.com para quien los quiera consultar. Ahí tenemos muchos más datos. Obviamente, como lo podemos ver en pantalla, pues están un poco pequeños, obviamente, pero
tradujimos las partes que consideramos que son medulares y que nos dan más detalles sobre esta colaboración de políticos mexicanos con el gobierno estadounidense. Ahora vamos a ver esta historia, porque esta es la historia de la sospecha. Esta es muy interesante, Blanca, porque en los meses posteriores al homicidio de Kennedy, de acuerdo a los documentos desclasificados, el FBI y la CIA siguieron todo tipo de línea de investigación para tratar de esclarecer el magnicidio. Bien, hay 3 cables de la CIA aquí en México en los que se explora una idea. No, vamos a llamarla, realmente el adjetivo que le podemos dar es el de descabellada, porque se veía la posibilidad de que a Kennedy lo hubieran asesinado 2 agentes cubanos. Vamos a ver esta imagen. Esta es una imagen de una ruta, de un vuelo que fue detectado por el gobierno de Estados Unidos. Son vuelos sospechosos que fueron detectados ese día por Washington. En un primer punto, según le informó una fuente confidencial estadounidense, una aeronave privada salió de Dallas el mismo día del asesinato de Kennedy, con destino Tijuana. Después de Tijuana, los tripulantes de esa aeronave, 2 cubanos, habrían aterrizado aquí en la Ciudad de México, pudieron abordar un avión de Cubana de Aviación que ya les esperaba. Este avión de Cubana de Aviación, vamos a detallarlo, estaba esperando en la pista para despegar. Y esperó, aquí en México. Aquí en México, En aquí en el la Ciudad de aeropuerto. México, en el aeropuerto. Pero se retrasó 5 horas a la espera de estos 2 personajes, de estos 2 cubanos que venían de Dallas. Bien, ese vuelo después les llevaría a La Habana. Es una teoría, obviamente, que nunca se terminó Por eso se comprobando. dice que había pues agentes que tenían especial atención en la embajada de Cuba en México y también de la Unión Soviética. De hecho, lo vemos precisamente en estos documentos. Esto detonó una operación para utilizar esta red que habían montado la CIA y la Dirección Federal de Seguridad para espiar, como tú lo dices, Blanca, tanto la embajada soviética como la embajada cubana, para ver si había más información sobre qué había pasado con este vuelo. Bueno, los documentos ya no mencionan nada más, pero la realidad es que ahí tenemos cómo los estadounidenses en algún momento pensaron que 2 agentes cubanos asesinaron a Kennedy, escaparon vía Tijuana, regresaron a México y de aquí se fueron a Cuba. Y esto detonó que aquí en la Ciudad de México se lanzara toda una operación de espionaje en las embajadas cubana y soviética. Así que parte de lo que vimos en estos documentos, déjame contarte nada más muy rápidamente otros datos que nos encontramos. Hay muchos elementos de cooperación, de una cooperación muy estrecha, demasiado diría yo, entre la CIA y la Secretaría de Gobernación, la Dirección Federal de Seguridad. Por ejemplo, hay el caso, detienen a un nicaragüense que asegura haber visto cómo un cubano le pagó a Lee Harvey Oswald cuando estaba aquí en México para que matara a Kennedy. Bueno, la Dirección Federal de Seguridad lo detiene, le informan a la CIA que lo tienen detenido. ¿Y qué hace la CIA? La CIA trae a un funcionario del gobierno nicaragüense, que en ese momento estaba bajo la dictadura de los Somoza. Este funcionario nicaragüense vuela desde Managua. Él, por cierto, era de la llamada Dirección de Operaciones Anticomunistas, así se llamaba. Qué barbaridad. Y esto lo dicen los documentos. Sí. Llega a México, le pregunta a la Dirección Federal de Seguridad, ¿dónde está este personaje? Aquí lo tenemos, señor. Lo voy a interrogar. Entonces, lo que se entiende de esos documentos es que lo torturaron a este hombre, pero que la Dirección Federal de Seguridad permitió que torturaran a este nicaragüense que había dicho tener información muy confidencial. Todo esto con la venia de la CIA. Esto es parte de lo que hemos encontrado. Hemos encontrado también documentos en donde, por ejemplo, el sobrino de Díaz Ordaz le adelanta a la CIA, él es conocido como Litempo 1. Díaz Ordaz, recordemos la clave es Litempo 2. Bien, el sobrino de Díaz Ordaz le adelanta a la CIA, le dice, mi tío Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, va a ser el próximo presidente de México. Órale. Y le solicitamos apoyo para poder garantizar su seguridad. Seguiremos colaborando con ustedes. Así que parte de esta información la seguiremos dando en los próximos días. Claro. Cientos de documentos. Sobre México contabilizamos 390 documentos, Blanca, en los que viene información. Por ejemplo, un último dato. La CIA advierte cuando asesinan a Kennedy, manda un cable a los 2 días diciéndole a la estación de la CIA aquí en México, la que veíamos que era dirigida por este señor Scott: no daremos información sobre todo nuestro programa de espías o de escuchas telefónicas en la Ciudad de México para no arriesgar nuestras operaciones conjuntas. Parte de lo que revelan estos documentos. Víctor, yo sé que eres un apasionado de estos temas y ya te visualizo todo el fin de semana viendo esos 300 y tantos documentos que involucran a México, pero quiero preguntarte por qué hasta ahora, si el asesinato del presidente de Estados Unidos fue en 1963, ¿por qué darlos a conocer en el 2017 y Esto más fue en el con el 2017. presidente Donald Trump? Bueno, realmente esto proviene desde el Congreso, lo veíamos en la pieza que presentábamos al principio. El Congreso de Estados Unidos, después de que se estrena la película JFK de Oliver Stone,
Obregón aprueba una moción, una ley para transparentar aún más documentos que estaban clasificados. Y entonces se fija esta fecha límite de 25 años que se acaban de cubrir ahora, precisamente esta semana, y es cuando empiezan a liberarse más documentos. Por cierto, no se había cumplido en julio pasado. En julio pasado se liberó la primera tanda de documentos, 3,000 y tantos, ahora se liberan 2,900 y tantos, pero es por eso que ahora estamos teniendo acceso a esta información. Yo quiero regresar mucho sobre lo que decía, o enfatizar mucho sobre lo que decía, lo que escribía Raimundo Rivapalacio en su columna el día de hoy, que estos documentos nos ponen al gobierno mexicano, nos lo pintan en una luz muy diferente. ¿Por qué? Porque durante la década de los 60 tenemos un gobierno mexicano que asumía supuestamente posturas contestatarias frente a Estados Unidos, rechazaba la expulsión de Cuba en la Organización de Estados Americanos, criticaba las dictaduras en Centroamérica, y ya lo vimos. Uno, colaboraban con los estadounidenses para espiar a los cubanos aquí en territorio mexicano, y dos, colaboraban con la dictadura de los Somoza de Nicaragua. Así que parte. Exacto. Por eso se dice que no era apropiado que en aquel tiempo se dieran a conocer por la convulsión política que pudiese haber generado este tipo de documentos. Esa es la lectura que le da Raimundo Rivapalacio, precisamente, que si se daba a conocer en ese momento esta información, podrían haber caído gobiernos mexicanos al rebelarse. Y esa es la lectura y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, o eran colaboradores muy cercanos de la CIA o eran agentes. Los documentos por lo pronto nos hablan de que tenían su nombre código, su nombre clave, y que se reunían regularmente con la gente de la CIA aquí en la Ciudad de México. Quieren? La pregunta es si lo hacían nada más por una cuestión de cortesía o porque trabajaban para ellos, Blanca. Víctor Hugo, gracias por estar esta noche con nosotros. Sin duda, vamos a leer en El Financiero qué es lo que vas encontrando a lo largo de estos días. Ahí estaremos Raúl Linares y yo poniendo la información. Gracias, Blanca. Gracias, Víctor Hugo. Cortesía, ni qué cortesía. Pues claro que andaban ahí como entreguistas, que siempre lo han sido. Oigan, todo lo que han hecho y con México y no han podido acabarlo, ¿no? Así de rico es, así de tiene de recursos. Impresionante. Y este tema también de la muerte de John F. Kennedy es un tema complejo. Pero vean ustedes, ustedes también han escuchado esta información, ¿qué opinan? ¿Cómo creen ustedes que esto cambiaría la historia y la perspectiva de los presidentes que mencionaron ahí? Y de cómo esto cambia la historia también de cómo ha sido gobernado México y de los cambios que se están presentando en este momento. Veamos este TikTok en donde le hacen una pregunta justamente acerca de este tema del espionaje y a ver qué responde. Dice, no he visto esos comentarios, entonces no puedo hablar sobre eso. Eso responde Karine Jean-Pierre sobre la acusación de espionaje por parte del Pentágono que mencionó el presidente AMLO. Escuchemos. Solo quiero hacer una pregunta rápida acerca de lo que dijo el presidente de México, el presidente AMLO, que acaba de acusar al Pentágono de espionaje contra su país. ¿Tiene alguna reacción para eso? No he visto nada de esos comentarios. ¿Cuándo sucedió? ¿Acaba de pasar? No he visto nada de esos comentarios, así que no puedo hablar de ese tema en estos momentos. O sea, esta es la posición que tiene Estados Unidos con respecto a esto. Ah, no, nosotros, no, ¿cómo creen? No, para nada. Vamos a estar aliados con los presidentes de México para que sigan obedeciendo órdenes a nuestro favor. Sí, inclusive muchísimos de los presidentes inclusive eran educados aquí en Estados Unidos, educados aquí en este país. Pues, ¿qué pensamiento creen ustedes que ya les empiezan a inculcar? Es lógico, es obvio que van únicamente a poner su fachada y a ser marionetas de lo que realmente quisiera o quería Estados Unidos. Ay, no, oigan, estas ollitas podridas de cómo funciona el mundo es duro, es complejo. Y siguen hablando de información clasificada y no le podemos mostrar. Y entonces seguimos engañados aquí, nadie nos puede mostrar y nadie nos puede responder. Ah, pero para que seamos la fuerza de trabajo, los que estamos ahí en el pueblo, los que mantenemos la sociedad de pie. Ah, no, ahí sí los necesitamos, porque necesitamos a alguien que trabaje
para que nos produzca el dinero y los recursos que los que están arriba necesitan para poder seguir viviendo sus vidas de ensueño. Así es como funciona la sociedad hermosa. Y eso que yo soy bien positivista y siempre trato de ver las cosas de una buena manera, pero a veces hay que enfrentarse a esa realidad, porque es que si uno no se entera y no es consciente de estas cosas, entonces no despierta. Entonces no tiene un punto de vista crítico, entonces no participa políticamente y entonces sigue pasando lo mismo, ¿no? Pero es complejo darse cuenta de cuán corrupto está el mundo en general. Duele porque duele la injusticia y las necesidades de los que están en el pueblo, en los que están a pie. Siempre llego al mismo punto. Pero yo sé que la tecnología, las redes sociales, los medios y espacios como estos nos permiten tener una mentalidad un poco más abierta. Así que ahí les dejo este tema. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Déjenmelo saber, como siempre, aquí en los comentarios. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.